Aunque ese título del mensaje que voy a compartir hoy se oye un tanto violento, si me lo pueden poner, por favor, voy a agradecerlo. Está cargado de esperanza. Y repasando un poco lo que la semana pasada compartía, hablando de lo que es un avivamiento, como un repaso solamente, un avivamiento es una manifestación extraordinaria del poder, de la presencia, del amor, de la santidad de Dios entre su pueblo, con la finalidad de equipar a su pueblo para que de una manera acelerada, los propósitos de Dios sean liberados para la iglesia en general, como el cuerpo de Cristo, pero para cada persona y cada familia. Y tengo que decir que es de una manera acelerada, porque muchas veces no caminamos en los propósitos de Dios, vamos sumamente lentos y no nos damos cuenta que ha pasado mucho tiempo y no estamos caminando en el plan eterno de Dios. Un avivamiento acelera las cosas, hace que ocurran las cosas. Un avivamiento, los cuales ha habido a lo largo de la historia, por tiempo prolongado, a veces un poco menos años, han traído una serie de manifestaciones y que están respaldadas en la Escritura. En primer lugar, podemos decir que Jesús, nuestro Señor, es sumamente exaltado en medio de un mover del Espíritu Santo, es glorificado. Nadie más, es Él el que es glorificado, no un líder, no una denominación, es Él. También otra señal de avivamiento es que hay conversiones genuinas, montones de personas viniendo al reino, atraídas a la presencia de Dios con una profunda convicción de pecado. Y esta es una de las señales principales de que el Espíritu Santo se está moviendo de una forma soberana. No son las señales antes de la convicción de pecado. Preparen el camino al Señor, allanen el camino al Señor. Tal como el profeta Juan predicaba para preparar el camino a la manifestación del Señor, así a lo largo de la historia siempre ha habido ese factor primordial. Cuando Dios quiere enviar un mover del Espíritu Santo, siempre va a movilizar a la iglesia a orar en primer lugar, una búsqueda frenética, apasionada de su rostro y su poder, una búsqueda incansable de su presencia a nivel personal y congregacional, y una convicción profunda de pecado. Porque al buscar a Dios, tu condición, mi condición verdadera es revelada ante la santidad de Dios. Descubres cosas que había en tu vida que eras incapaz de percibir. Te ves a ti mismo como Jesús te ve. Y ahorita vamos a entender una aplicación de esa frase. Luego Dios levanta a la gente, a la iglesia, y la equipa para que les sea útil, no solamente aquí adentro, pero allá afuera. Los dones son avivados. La iglesia es rodeada de una atmósfera de poder, de sanidad, de restauración, de milagros, de liberación de demonios, de una forma masiva. Sanidades ocurren sin que nadie ore. Es maravilloso para que nadie se lleve la gloria. Es que Él sanó porque yo oré. No, avivamiento solamente Jesús es glorificado. Conversiones genuinas, transformaciones radicales de vidas de personas que vivieron en pecado aún dentro de la iglesia, se vuelven a Dios de una forma extraordinaria en medio de un avivamiento. Y por consecuencia la ciudad es impactada por una iglesia investida y revestida de poder.
Y ahora voy a compartir, ahora sí, la palabra. Wow, me trajeron un café en taza y toda la cosa. Pero les diré algo. He luchado mucho con esta palabra. Y no quiero que parezca esto una falsa modestia. He sido verdaderamente golpeado yo como hombre, como pastor, como esposo, como padre. Y su palabra me ha atravesado al grado que le dije a Dios, no puedo hablar esto cuando esa misma palabra me condena a mí. Y no quería, aún unos segundos antes de venir aquí al frente. Y es tan difícil para mí estar esta mañana aquí. Porque les vuelvo a repetir esta palabra. En primer lugar, Dios me puso contra la esquina y me confrontó. Y en verdad espero que eso haga con los que necesitan ser confrontados. En una iglesia, en una congregación, hay por lo menos dos grupos de personas diferentes y opuestos: fieles a Cristo o infieles. Y cada quien tiene su propia opinión acerca de sí mismo, pero hay que escuchar lo que Jesús dice acerca de lo que Él ve en nuestro interior. Y descubrí que no he sido fiel al Señor en muchas cosas y me duele con toda el alma. Vengo aquí con un corazón roto, destrozado, porque a veces vives una vida con una inercia de que crees que lo sabes casi todo. Crees que estás viviendo bien o mejor que los demás. Pero cuando Él enciende la luz y te deja ver la basura que hay allí y el peligro en el que te encuentras, peligro mortal, es terrible. Eso no significa que Él no me ama. Todo lo contrario, que si Dios me revela que no he sido fiel en muchas cosas, significa que me está haciendo un llamado para volverme a Él. Y muchos de ustedes pueden decir, ay no, Mario, ¿cómo crees? Tú eres un hombre de Dios y lo que tú quieras. A decir verdad, y no quiero que se ofendan, lo que ustedes piensen de mí no me importa un comino. Me importa lo que mi Señor piensa, y a veces lo que el Señor piensa de mí, como esta ocasión, no fue lo más agradable. Eso es lo que me importa, no me importa la lisonja de los hombres. ¿Saben lo que es una lisonja? Es que te elogian la gente sobremanera, pero es tanto los elogios que te privan de ver tu realidad ante los ojos de Dios. Líbrame de las lisonjas de los hombres, escribió David. Prefiero una reprensión clara y directa y contundente de Él, que me sacuda, que me haga despertar a la realidad de hacia dónde debo de conducir mi vida. Porque peligrosamente mi vida se conduce o se puede conducir en una dirección en la que todos ustedes me están siguiendo al camino, a la dirección equivocada. Así que voy a hablar esto y que Dios se apiade de mi alma y de ustedes también. Su amor no mengua
Su fidelidad nunca termina. Pero espero en verdad y que así como yo fui sacudido en estos días, tú seas sacudido también. Ustedes que son fieles al Señor, se fortalezcan más, se aviven más. Y ustedes que no han sido fieles, despierten urgentemente. Y ustedes que están viviendo en dos mundos, se decidan finalmente si van a servir al diablo o van a servir a Jesús. Pero no puedes vivir en dos mundos. Con la esperanza de que Dios en algún punto se olvide de que amabas más las cosas de este mundo que a Él. Si pueden abrir su Biblia o aplicación Apocalipsis capítulo 3, vamos a leer eso. Son 6 versículos, perdón. Y luego vamos a ver, si Dios me da la gracia, verso por verso, para entender algunas cosas que son muy importantes. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por oído y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como un ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. En primer lugar, debemos de ser confrontados con quién es el que habla. Escribe, debe decir al ángel de la iglesia de Sardis. Lo leímos, pero estoy separando. En primer lugar, necesitamos saber qué es Sardis. Sardis era una provincia capital de Lidia, en Asia Menor de aquellos tiempos, en el área donde ahora es Turquía. Y como ciudad, la ciudad se basaba en el dinero. De hecho, las monedas que hoy usamos metálicas tienen su origen en Sardis. Ahí fabricaban las primeras monedas, inclusive monedas de oro. Y comercialmente eran sumamente prósperos. Era una ciudad, aunque pequeña, era muy rica, tenía de todo. Pero así como era rica, eran profundamente inmorales. Tenían un templo a la reina del cielo. Tiene nombres diferentes. La diosa o el demonio llamado Cibeles. Una estatua de 30 metros de alto a quien le ofrecían culto religioso. Y lo que significaba, lo que representaba ese culto eran actos inmorales delante de esa estatua. Indescriptible, ni siquiera es prudente decir las cosas que ellos hacían para adorar públicamente a su diosa. Sardis estaba en un área que estaba rodeada por montañas, montes escarpados, piedras muy filosas, y que se consideraban durante mucho tiempo inconquistables por sus enemigos. Era un lugar inexpugnable y los ejércitos dudaban para tratar de conquistar ese lugar por lo próspero que era, debido a que si intentaban trepar ese monte para subir, había abismos mortales, muy peligroso el camino para acceder. Así que entre que eran ricos, tenían todo lo que necesitaban, vivían en una conducta moralmente relajada,
es decir, haciendo y deshaciendo con sus vidas y sus cuerpos lo que bien querían. Vivían en una falsa seguridad, pensando nadie nos puede hacer nada. Nosotros somos Sardis. Ningún ejército puede venir a invadirnos. Podemos seguir viviendo nuestras vidas, nada va a pasar. De hecho, no tenían guardias, soldados, militares cuidando la ciudad. Vivían sumamente confiados. ¿Para qué ponemos soldados que vigilen si nadie puede entrar? Pero ellos sí entraban y salían, es decir, que sí había posibilidades de entrar a esa ciudad. Para hacer el cuento más corto, alguien se dio cuenta de ese pasadizo secreto y un ejército precisamente por allí entró. No había vigilancia, no había soldados que cuidaran, así que a muchos esa invasión los tomó dormidos. Fue terrible lo que ocurrió ahí. Al menos antes de que se escribiera esta carta, ya habría ocurrido 2 veces. Porque la primera ocurrió por descuido, la segunda por negligencia. No aprendieron la primera vez y sufrieron las consecuencias de vivir una vida relajada, no vivir en alerta, vigilantes. Ante la realidad del peligro, ya habían tenido una experiencia y volvieron a tener otra aún peor, de devastadora. Bien, de esa ciudad Sardis, Jesucristo alcanza a personas y forma una congregación. Son los creyentes de Sardis. También había judíos ahí que se convirtieron al evangelio. Así que esta carta a esta iglesia que había sido fundada en Sardis tiene muchas figuras que el Señor Jesús toma, partiendo de que ellos conocen su historia, políticamente hablando o socialmente hablando, y se las aplica a los creyentes de la iglesia en Sardis. Por eso voy a tratar de aclarar esas palabras que Jesús dice, porque Él está tomando, a partir de lo que ellos conocen, está tomando esta oportunidad de abrirle los ojos ante el peligro inminente que se acerca para ellos si no cambian su actitud. Jesús, el que tiene todo el poder en sus manos, el que tiene la iglesia en sus manos, el que tiene toda la autoridad sobre la iglesia, sobre cada uno de los que eran de Sardis y sobre los que están aquí. Él es el Señor, el amo de cada persona. Amén. Y eso debe de ser algo maravilloso que nos dé consuelo, saber que Jesús es nuestro amo y nosotros, si somos fieles, con gusto, con alegría, vamos a obedecer todo lo que nos diga. Amén. Pero no todo el mundo tiene este conocimiento. Dicen que Jesús es su Señor, pero no le obedecen. Jesús está diciendo: yo, el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas en sus manos, quiere decir toda la iglesia está en mis manos, todo el poder está en mis manos, yo soy el Señor, yo hago lo que yo quiero. Yo, luego dice, conozco tus obras. Así que lo que una iglesia es, no es desconocido a los ojos de Jesús. Yo conozco lo que tú haces. Yo conozco lo que tú haces o dejas de hacer. Yo conozco la calidad, la intención, la motivación de lo que tú haces. Los ojos de Jesús están puestos sobre la iglesia y conoce cada cosa que cada uno de ustedes hace, que lo que yo hago, en privado o en público, debes de saber que Jesús tiene esa capacidad, es Dios. Él sabe tus conversaciones, Él sabe lo que haces en privado, Él sabe lo que haces en público. Yo conozco tus obras. Es decir, quiero que entiendas algo, que todos estamos literalmente a sus ojos, metafóricamente, desnudos ante Él. No hay nada que podamos esconder. Tal y como dice el Salmo 139, jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú.
Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. No hay para dónde moverse. Estamos siempre observados por Él. Siempre. Y Él está ahí para bendecir nuestro caminar cuando somos fieles a Él. Y Él está ahí para sacudir nuestras vidas cuando no somos fieles y obedientes a Él. Para los que son incrédulos, para los que no creen en Él, para los que son rebeldes ante Él, hay una porción parecida. Dice, aunque te remontes como el águila y aunque entre las estrellas pongas tu nido, de ahí te derribaré. Así que nadie escapa de su mirada. Nadie escapa de su influencia, o para bien a los que son fieles, o para mal a los que son infieles. Tienes una reputación de que estás vivo, de que tienes vida espiritual. La reputación es importante. Pero cuando la reputación solamente es una apariencia, se convierte en una maldición. Debemos de cuidar nuestra reputación y que lo que digan los de allá afuera sea exactamente lo que Dios dice. Pero cuando la reputación es falsa y se ha formado una opinión equivocada, es la cosa más peligrosa, porque te refugias en la opinión equivocada de la gente acerca de lo que eres tú. Y si vives bajo la sombra de esa falsa reputación, tu error y tu engaño se van a perpetuar hasta el último día de tu existencia aquí. Yo conozco que estás vivo. Tienes una reputación de que estás vivo. Cuando estaba la pandemia en su apogeo y algunas iglesias, voy a decirlo de esta forma, se rebelaron en contra de la restricción de cerrar la iglesia y la abrieron, me junté con una persona, un pastor, y me animaba y me decía, pastor, es que tú no sabes que tú eres una referencia para muchos pastores. Como si tú abres, muchos van a abrir. Mira qué chistoso, ¿eh? Creo que gracias a que fuimos fieles en esa época, fieles a Dios y obedecimos, ninguno de la iglesia se murió. No tenía por qué ocurrir. Y los que abrieron, perdieron hermanos que no deberían haber muerto. Por eso digo que en esos términos no me importa lo que la gente diga. Quiero saber qué es lo que Dios dice. No quiero tener fama de que estoy vivo y estoy muerto. No quiero refugiarme en una fama incorrecta, en una opinión incorrecta, aunque sea la más bonita. Porque la opinión de Jesús es una revelación devastadora. Cuando esa iglesia o ese pastor de esa iglesia recibió esa carta de parte de Juan y sabían que era la palabra de Jesús, fue algo devastador, porque ellos pensaban que agradaban a Dios con su manera de vivir. Ellos pensaban que espiritualmente estaban bien con Él, pero a los ojos de Jesús estaban muertos. Muertos. Ellos dijeron, ¿cómo? Si hay un chorro de movimiento aquí en la iglesia, estamos echándole ganas, ¿cómo? Muertos. Si Jesús lo dice, es que ellos estaban muertos. Punto. Estaban muertos.
No importa cómo te ves tú a ti mismo. No importa lo que digan los demás, lo que importa es cómo ve Jesús tu condición. Aquí aplica esto que Jesús dijo en Lucas capítulo 6. Ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque así hacían sus antepasados con los falsos profetas. Es decir, cuando hablen bien de ustedes cuando no es cierto que están bien. Algunos creyentes tienen el síndrome del avestruz. En tiempos de crisis, en tiempos de problemas, entierran su cabeza en la tierra, pero creyendo que el problema no existe, no va a pasar nada, pero su cuerpo siempre expuesto al peligro. Y no hay como encarar las cosas de frente. Estoy muerto, mejor no quiero saber nada. No, encaramos eso. Encaramos eso con Jesús de la manera correcta. Si Él dice que alguien está muerto, aunque diga la gente que está vivo está muerto. La muerte es separación. El diagnóstico de Jesús sobre esta iglesia es: están muertos. Están muertos. Si abre los ojos y enfrenta la situación como esta iglesia no la enfrentó, puede ser el detonador de restauración y de salvación para muchos. Muchas veces es mejor ser valientes y examinarnos y decir: esto es lo que está mal. Esto es lo que está mal en mi vida, más lo que Dios me diga. Dice ese proverbio que hay generación que se cree limpia en su propia opinión, pero aún no se han limpiado de sus inmundicias. Hay generación que se cree limpia en su propia opinión, pero aún no se han limpiado de sus inmundicias. Esto es serio. Veamos a Sardis. Imagina que pasas por una calle y está una iglesia congregándose ahí y tú ves mucho movimiento a través de la puerta. Muchas cosas pasando. Escuchas mucha música. Escuchas que la gente está brincando y todo lo que tú gustes. De hecho, te das cuenta que hay programas importantes, valiosos, en tu opinión, de lo que está ocurriendo en esa iglesia. Y dices: esa iglesia está avivada, hay un avivamiento. Pero si das unos pasos al frente y te metes a donde está todo ese movimiento, descubres que estabas viendo mal. Lo único que estaba haciendo esa iglesia es mover las sillas del lugar y luego otra vez acomodarlas y luego volverse a mover. Había movimiento, pero inútil, sin propósito, muertas. Y tu conclusión sería: estos están locos, creen que está pasando algo, pero aquí no está pasando nada. La revelación es muy dura. Ustedes creen que están vivos, pero realmente, se los digo yo, que en mis manos está la iglesia, en mis manos está el poder, y que yo veo todo lo que ustedes son. Ustedes están muertos. Decirle eso a una iglesia que tenía pocos años de haber sido fundada es verdaderamente un golpe de frente en la cara, pero que era necesario. Así que la palabra muerte evoca separación. En cualquier sentido que veas la muerte, de separación. Ellos estaban muertos porque no había la vida de Dios en medio de ellos. Habían quebrantado su comunión íntima con el Señor. Habían perdido el propósito por el cual fueron salvados, rescatados de Sardis e integrados al reino. No quería decir que ya estaban fuera del reino, simple y sencillamente estaban malgastando la oportunidad que se les dio. Una vida separada de la palabra de Dios, aburridos de lo mismo de la palabra.
Eran luz que se había escondido y era sal que habían perdido su sabor. Muertos. Estar muertos. Aquí viene una lista de cosas que podrían también incluir la muerte de una iglesia o de una persona, espiritualmente hablando. Estar satisfechos y descansar en los logros pasados. Vivir de glorias pasadas. Estar más preocupados por las formas en lugar de la realidad espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Es importante cómo vamos las cosas. Vamos a poner más luces, vamos a poner más adornos, más flores en el altar para que se vea esto más vivo. Es como adornar a un muerto. Estar más centrados en solucionar problemas sociales que atender las necesidades espirituales de la gente que Dios traería a la iglesia por medio de la predicación del Evangelio de Cristo. Estar muerto es estar enfocado como Sardis en las cosas materiales más que en las eternas. Estar muerto es perder la convicción de que cada palabra de la Biblia salió de la boca de Dios para nosotros. Que no produzca ningún efecto, ni leer, ni escuchar la palabra. Eso es estar muertos. La iglesia se convierte en un museo de animales disecados. Los museos de cera, personajes de artistas son increíbles, se parecen mucho a los reales, pero están muertos. Así que esta iglesia parecía que eran cristianos, quizás llenos de activismo, pero muertos. Simplemente desconectados de la realidad espiritual de Él. La frase que Jesús utilizó para los muertos de su tiempo, dijo que eran sepulcros blanqueados. Muy bonitos por fuera, pero por dentro llenos de corrupción y de muerte y de huesos. Eso es estar muerto, aunque se vea bonito por fuera, por dentro solamente hay corrupción. Es decir que esta iglesia sufrió un jaque mate. Si sabes algo de ajedrez, sabes eso. Es cuando el rey, la pieza esa que es el rey es encerrado sin ninguna posibilidad de mover esa pieza, sin posibilidad de salir de ahí, y entonces el contrincante dice jaque mate, estás muerto. Excepto que alguien haga una jugada maestra y quite a los oponentes de ese rey para que ese rey pueda avanzar. El rey en este caso es la iglesia. Pero Sardis le habían dado jaque mate. Muerto indica que ya no hay más lucha. No hay persecución. Se acabó el juego. Y no es que la iglesia estuviera perdiendo la batalla. Un cuerpo muerto ya ha perdido la batalla. Al estar muerta la iglesia de Sardis, no representaba ninguna amenaza a las huestes de maldad. ¿Sabes a quién ataca la iglesia? Perdón, ¿a quién ataca Satanás? A una iglesia que está ardiendo por Dios. Porque se vuelve en un peligro. Sardis había llegado a una condición de ser una iglesia inofensiva. Una iglesia que Satanás le veía, déjalo, ya está muerto. Algo parecido a lo que decían de manera burlona cuando México participó en una de las guerras mundiales. Estaban los rusos ahí atacando y todo. Pasa un avión mexicano. Los mexicanos, déjalos, ellos se caen solos. Así Satanás, cuando ve una iglesia muerta, logró su objetivo. No hay peligro. Vámonos por aquellos que sí están vivos. Aquellos que sí nos están robando. Aquellos que sí nos están afectando. Pero estos ya están muertos. Ser modelo de un cristianismo inofensivo es la cosa más terrible que le puede pasar a una iglesia o a un creyente. Esos creyentes de Sardis
Escúcheme bien, ya les expliqué cómo era la cultura en Sardis. Fueron rescatados de esa ciudad. Fueron salvados para que hicieran una diferencia en su cultura. No para que rescataran las cosas de la cultura que se les gustaban. Si veías a un creyente, un cristiano, subir un video a un creyente de Sardis, subir un video a TikTok, y lo veías a un creyente, a un incrédulo de Sardis que nunca se había convertido, no sabrías distinguir cuál de los dos era cristiano. Yo amo a Cristo. Gloria a Dios. Si veías los lugares que frecuentaban los cristianos de Sardis y estudiabas a un mundano de Sardis, dirías, ¿cuál de los dos es cristiano? No tenían ningún impacto en la sociedad los cristianos de Sardis. Nadie sabía que eran cristianos porque los veían igual. Este es el que va a la iglesia. Él es igual que nosotros. Muerto, pero creyendo que está vivo. Muerto, pero creyendo que está vivo. No hacen ninguna diferencia. Es confundirse entre los que aborrecen a Dios viviendo un estilo de vida casi igual que aquellos. Es ser como Sansón. Sansón recibió un llamado muy alto y muchas veces vemos la fuerza y las proezas que hizo, pero él se mantuvo jugando con el poder de Dios. Hizo exactamente todo aquello, participó de todo aquello que él fue llamado a denunciar y acabar con ello. Tocó cadáveres cuando no debería tocar, y muchos cristianos en Sardis se contaminaron con lo muerto de la cultura. Abrazaron aquello y se divirtieron con aquello que debieran haber desechado para siempre. Estaban jugando con la gracia de Dios, participando de cosas perversas, malvadas en la ciudad, creyendo que la gracia los salvaría de un juicio. Eran rebeldes ante la palabra del Señor, como los judíos del Antiguo Testamento que se rebelaron contra el Señor y murieron en el desierto. Y pensaban que no les iba a pasar nada, pero ya estaban muertos, separados de la comunión con Dios. No habían entendido lo que el apóstol Santiago dijo, que si te dejas seducir por el pecado, te dejas engañar, concibes esa maldad dentro de ti, luego la das a luz y entonces mueres. Y algunos locamente dicen, no importa si te mueres, solamente arrepiéntete ya, como si fuera no sé qué cosa comparar cuando vivimos una vida que abusa de una forma tan exacerbada de la gracia que costó tanto. Sí, tú no te preocupes, nada más arrepiéntete ya. Aquí murieron y era una cosa verdaderamente seria, porque pisotearon la gracia, despreciaron la gracia, amando las cosas que deberían aborrecer. Participando de aquello que habían sido rescatados, disfrutando del excremento de donde fueron sacados, como si no hubiera sido costosa su salvación. Viviendo una vida mediocre en todas sus formas, se descuidaron en algún punto. Y el diablo hizo lo que quiso con ellos. Murieron. Jesús viene con una palabra de reprensión y de esperanza. Les dice, despierta, sé vigilante. ¿Recuerda lo que le pasó a la ciudad de Sardis por no ser vigilante? Despierta. Así que la diferencia entre el estar dormido espiritualmente o velando y alerta
es lo que te da la victoria o el fracaso total. El diablo viene y te cuchichea. No, no necesitas orar tanto. ¿Para qué lees tanto la Biblia? Ya te sabes todas esas cosas. Es lo mismo de siempre. Ya nada más pórtate bien, lo mejor que puedas y es suficiente. Y el corazón se empieza a enfriar cuando se aleja de la oración, cuando se aleja de la palabra. Y te empiezas a adormecer. Te empiezas a aburrir de la palabra, de las predicaciones. Te empiezas a aburrir, te quedas dormido mientras lees la escritura. Finalmente te das por vencido y es más, ¿cómo se dice? Más divertido ver una triste serie de Netflix que estar buscando su rostro. Y Jesús viene y dice: despierta, sé vigilante. Acuérdate lo que le pasó a esta ciudad. Se confiaron demasiado y fueron invadidos. Despierta. El que estés velando y que estés alerta va a determinar tu victoria final. Pero si estás dormido, si estás confiado en las glorias pasadas, vas a perderlo todo. Esto es lo que conlleva la advertencia. No seas como Sardis, no seas como tu ciudad que vive confiada, como si nada estuviera pasando. La condición de esta iglesia en Sardis era mala, muy mala, pero Jesús nos deja ver que no del todo. Había algo rescatable. Había cosas que no estaban sin esperanza. Había espiritualmente cosas que aún podían ser fortalecidas. Jesús no se había rendido con esa iglesia. Jesús no se ha rendido contigo. Jesús no se ha rendido conmigo. Eso espero. Aunque era tarde ya para esa iglesia, no era tan tarde como para no poder hacer algo. Recuerda, ¿por qué Jesús utiliza estas figuras? En su historia, Sardis había sido descuidada, confiada, disfrutando de las cosas temporales y de placeres ilícitos, confiado en que la naturaleza alrededor les guardaba, y cayeron. Fue fácilmente conquistada porque no veló. Vez tras vez en la escritura Jesús nos advierte acerca de estar velando y orando. Estén velando y estén orando para que no caigan en tentación. Esto debiera de ser cada día porque siempre estamos expuestos a la tentación. Estén velando, estén alerta para cuando el Hijo del Hombre venga, los encuentre activos. Estén orando y estén velando para que sean hallados dignos de escapar de las cosas que están por suceder. Estén velando y orando porque vuestro adversario, el diablo, está buscando a quien devorar. Velar y estar alerta hace la diferencia entre si vas a ganar o vas a perder. Con todo y la promesa de la protección de Dios, si un hijo de Dios no vive en vela, no vive conectado, como alguien dijo, al Wi-Fi de Dios, simple y sencillamente las cosas van a venir cuando más distraído estás, cuando más confiado estás. ¿Cuántos confían en Dios plenamente? Como la Vital. Bien, ustedes que confían en Dios plenamente, ¿cuántos de ustedes dejan las puertas de su casa abiertas toda la noche? Pues no que confían en Dios. ¿Por qué te aseguras de cerrar la puerta de tu casa cada noche y bajar y ponerle seguro y no te aseguras de velar espiritualmente cada día? Porque Jesús dijo: si el hombre de la casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría trucha velando. Pero la cosa es que no sabes cuándo va a venir. Eso hace las cosas más complicadas.
¿Cómo es que puedes confiar en Dios para que te cuide y te lleve al cielo y no puedes confiar para creerle y permanecer velando, conectado con Él cada día, 24 horas? Cuando es tu alma, cuando son los propósitos eternos que están en juego. No temas al que puede matar el cuerpo y no puede hacer nada con tu alma. Teme a aquel que puede matarte y mandar tu alma al infierno. Ese es a Dios. Si Dios te dice teme, teme. Si Dios te dice vela, entonces vela. Esté vigilante, esté orando continuamente. No sea que te pase lo que a Sardis por estar confiados. Porque ¿qué es lo que ocurre, hermanos? Cuando tu vida de oración mengua, cuando te desconectas de la palabra, tú sabes qué es lo que ocurre. Gradualmente te vas deslizando y haces concesiones a tu carne. Y luego te excusas para decir que no pudiste vencer la tentación. Claro, por supuesto que no pudiste porque no te fortaleciste en Dios. Y no puedes culpar a Dios porque Dios dijo, nunca te voy a mandar algo. Nunca voy a permitir que seas tentado. Esa es la palabra correcta. Más allá de lo que tú puedas soportar. Pero muchos se han vuelto débiles porque dejaron su comunión con Dios. Y el enemigo los ha rodeado. Ha encontrado la rendija por la cual entrar y robarte. La pereza espiritual en algún modo tiene una apariencia muy cómoda, como cuando te quedas a dormir hasta tarde. Ay, hoy no voy a hacer nada. Se oye rico, pero la pereza espiritual, aunque parece como un descanso de todas esas cosas, resulta tan costoso. Cada día, y esto no lo digo para vanagloriarme ni creerme más, es una responsabilidad que abracé. Todos los días me levanto temprano, muy temprano, a orar. Hay días que no quiero levantarme, se los juro. Ni un día me levanto tarde, ni un solo día. ¿Por qué? Porque sé y me conozco que el día que me acomode a que bueno, ya he orado mucho los días pasados, Dios me entiende y Él me conoce que me siento cansado, ese día me voy a deslizar. Poquito, pero me voy a deslizar. Ese día me voy a abrir a la oportunidad de concederme algunos pecados quizás no tan graves, pero esos pecados no tan graves me van a llevar por el engaño a ir a cosas más duras. Todos los días oro y aunque no tenga ganas me levanto porque sé que tengo que velar por mi familia. Tengo que orar aunque ellos no oren. Yo tengo que estar ahí. Si es que no oraran, tengo que levantarme a orar por la iglesia porque sé que es mi llamado, mi responsabilidad. El día que no lo haga, estaré permitiéndole a Satanás que haga lo que él quiera hacer. Si yo, que fui con mi esposa encomendados a velar por ustedes, nos descuidamos y nos acomodamos, bueno, que al cabo ya casi está llena la iglesia, ¿para qué oramos tanto? Estaré permitiéndole a Satanás que haga destrozos. Muchos quieren ser pastores y ni siquiera se dan cuenta de los peligros, la dificultad que es estar aquí. Ojalá y Dios levante a algunos y los llame en verdad. No solamente personas que quieren un lugar, una posición para sentirse bien. No se siente bien. Se los aseguro. Se siente un peso de responsabilidad terrible. Jesús dice, reaviva lo que aún es rescatable. Es decir, todavía hay un poquito de brasas prendidas en el fuego. Hay un poquitito. Reaviva lo que es rescatable. Es decir, había cosas que ya se habían perdido definitivamente. Escúcheme bien, no vivamos una mentira. Jesús nos revela algo que es terrible.
Hay cosas que se pierden y no se van a recuperar, como iglesia, como ministerio, como creyentes. Y la culpa no la tiene Dios. Hay cosas que como matrimonio vas a perder y no las vas a recuperar. Hay cosas que como padre vas a perder y no las vas a recuperar. No invertiste tiempo cuando tus hijos eran pequeños para crecer en comunión con ellos y enseñarles. Ahora tienen 20, 25 años y quieres jugar a los carritos con ellos. No se puede. Hay algunos de ustedes que no aprovecharon la sabiduría de sus padres, jóvenes, y los despreciaron por ser viejos. Y un día se van a morir y van a decir: ¿cómo no aproveché a mi papá en esto? Hay cosas que se pierden y no las recuperas jamás. Pero mientras hay algo que puedes reavivar, Jesús te hace responsable de avivarlo. Todas estas cosas Él nos hace responsables. Reaviva lo que aún es rescatable. Hay muchas cosas muertas en Sardis y hay muchas cosas que están vivas. Si estas cosas que son vivas son personas que son fieles, Jesús no le dice: sálganse de esa iglesia y váyanse a otra porque ahí está lleno de infieles. No. A ustedes que son fieles, Dios les manda ocuparse de reavivar lo que está por morir. Ayudar a otras personas que se enciendan. Si ustedes están ardiendo, acérquense con los que están menguando, porque un carbón encendido puede incendiar a otro. Alguien que está viviendo en fuego puede acercarse a alguien que tiene una vida apagada por la razón que sea y puede ayudarle a reincendiarse. No vives una vida independiente de los demás. Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué le hiciste a tu hermano? Acércate. Eres responsable. Soy responsable. Si yo estoy avivado, o si al menos creo que estoy avivado, de avivar a otros, a fin de que no se pierda lo poco que queda en esa persona. Dios te deja en un lugar donde está lleno de muerte, para que tú, con la vida de Cristo, con el fuego que traes, levantes a los que están por morir. A los que ya están muertos, intentes todo lo que puedas hacer para que esa persona se levante. Así que grábate esto: hay oportunidades que se pierden para siempre. Jesús lo está diciendo. Hay cosas que ya murieron, pero algunas están por morir. Salva esas. De las que ya están muertas, yo me encargo. Hay oportunidades que se pierden por siempre, pero hay algunas cosas que se pueden evitar si se actúa a tiempo. Lo que Jesús está diciendo a la iglesia. Y aquí viene una acusación. Dice: pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. La palabra perfecto no quiere decir sin error. La palabra perfecto quiere decir completo. ¿Qué has hecho con todo eso que has recibido, Sardis? ¿Qué has hecho con lo que has escuchado? ¿De qué manera lo has puesto por obra? ¿Cómo ha trascendido fuera de tu cabeza para otra gente? Porque bajó maná del cielo en su palabra y en su poder, para que comieras tú y tu casa, y para que alimentaras a los que no tienen eso. ¿Qué has hecho con lo que Dios te entregó en tus manos? Es decir, el primer ejercicio para avivar, es decir, he sido un buen mayordomo o un mal mayordomo. Prefiero decir, he sido muy mal mayordomo de las cosas que Dios me entregó. No he hecho todo lo que Dios me ha mandado que haga.
No he sacado provecho de todo lo que Dios puso en mis manos y de todo el conocimiento que Él me ha dado. No lo he puesto en práctica. Prefiero decir eso públicamente. No he llevado a la iglesia al lugar espiritual a donde debería haberla llevado hace años. Soy culpable de eso. Soy culpable de no llevar a esta iglesia a otro nivel. Soy culpable delante de Dios. Prefiero que en mi inventario se vea esta confesión. Lo admito, lo acepto, que debería haber yo crecido más y ayudarles a crecer más con el paso del tiempo. Aborrezco esa condición de mi vida. Con todo mi corazón lo aborrezco. Porque si hago el inventario de lo que Dios me ha puesto en mis manos, yo sé que no he sido el mejor padre, yo sé que no he sido el mejor esposo y no he sido el mejor pastor. No lo he sido. ¿Qué dice tu inventario? ¿Qué dice tu inventario? Lo que estoy diciendo son cosas que he sabido siempre. Nunca lo había dicho públicamente. Y no se siente bien. No he sido el mejor esposo que mereces. No he sido el mejor padre que mis hijos han necesitado. Y no he sido el mejor pastor que ustedes necesitan. Quiero tener un nuevo comienzo con Él, pero en sus términos, no en los míos. No en decirle cuando tenga tiempo, cuando tenga ganas, voy a hacer lo que tú me dijiste. No quiero ser una persona que cree que tiene al Dios del cielo a sus pies, que me espere. Cuando yo quiera hacer su voluntad, la voy a hacer. Perdónenme por esto que les estoy diciendo. Perdónenme si he sido un sepulcro blanqueado. Perdónenme porque no he sido el mejor modelo que debería de ser. Perdónenme si he violado mi pacto con Dios y creo que lo he hecho. Y creo que Él me impulsó de la mañana a hablar de estas cosas. Si alguien tiene que empezar bien para que Dios se mueva, soy yo. No puedo esperar que ustedes tengan un camino perfecto si yo no lo tengo. Y debe de ser un camino perfecto. Sean perfectos como vuestro Padre en el cielo es perfecto. Quiero ser el mejor hombre a los ojos de Dios. Quiero ser el mejor esposo a los ojos de Dios. Quiero ser el mejor papá a los ojos de Dios. Quiero ser el mejor siervo a los ojos de mi Señor. No lo he sido. No importa cuánto me admiren, y agradezco la admiración de ustedes, los que me han expresado eso. Sé lo que soy y sé lo que no soy. Sé lo que he sido fiel y lo que no he sido fiel. Mi inventario me reprueba en muchas formas. Y espero que ustedes puedan ser tan transparentes y tan honestos, tan sinceros delante de Dios, para que puedan decir qué he hecho con la gracia que Dios me entregó. ¿Qué he hecho con la facultad de hablar su palabra a otros? ¿Qué he hecho con la oportunidad de estar rodeado de gente que conoce, que no conoce a Cristo? Y yo lo conozco, he dejado pasar años sin decirles nada de Cristo. ¿Qué he hecho con la oportunidad de los dones que tengo? Me he encerrado la luz. He perdido mi sabor. Yo creo que he perdido gran parte del sabor. Me duele mucho. Y espero en la misericordia de Dios que restaure y me ayude a restaurar todo lo que se ha dañado. Tienes que arrepentirte de desperdiciar las oportunidades que Dios te ha dado. Es necesario detenerte y hacer un inventario de lo que Él te dio. Observa, analiza con seriedad lo que tienes. Sé honesto, ¿qué has hecho?
hazte responsable. Has recibido promesas que podrían ayudar a restaurar a esta ciudad, a influenciarla positivamente. Pero si has perdido el sabor, no sirve de nada. Estás muerto. O casi muertos, agonizando. Para Sardis, el haber llegado a esa condición, que Jesús los declarara así, por una situación de desidia o negligencia, o de postergar la obediencia, para decirlo más claro, era algo de lo cual se tenían que arrepentir si querían recuperar el propósito de Dios. De lo contrario, Dios tomaría una generación posterior para hacer lo que iba a hacer con ellos. Recuerda lo que has recibido, y luego le dice, guárdalo y arrepiéntete. Guárdalo tiene dos significados. Guárdalo quiere decir, atesora lo que te he dado. Algunos de ustedes reciben regalos que no les agradan mucho, ¿verdad? Y de repente, ay, gracias, y lo ponen de lado. ¿No te gustó? No. Jesús dice, recuerda lo que has recibido, guárdalo. Dale el valor que verdaderamente tiene a mis ojos. Lo que yo te he dado costó muchísimo. Y arrepiéntete. Cambia tu manera de pensar y de conducirte con relación a lo que has recibido. Cambia tu actitud hacia lo que has recibido. ¿Has recibido la palabra? Me encanta como lo escribe Pablo en 1 Tesalonicenses, por lo cual dice también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Miren, cuando escuchen una opinión mía, está bien, deséchenla. Cuando escuchen una opinión de mi esposa, deséchenla si no la quieren tomar en cuenta cualquier líder. Pero cuando escuchen que el Señor está hablándoles, escúchenlo como lo que es. Dios hablándote cara a cara al corazón para que respondas por tu propio bien. Si escuchas la palabra de Dios como lo que es, la palabra que bajó del cielo y se hizo carne y viene a través del Espíritu Santo a hablarte, entonces esa palabra dice actuará en ti. Para transformarte, para sanarte, para restaurarte, para posicionarte, para recibir todo lo que Dios tiene para ti. El Evangelio vino a ti para que lo atesores, para que lo guardes, para que lo apliques a cada área de tu vida. No me importa la edad que tengas, lo que sepas de Cristo, lo que sepas del Evangelio, joven, muchacho, adolescente, anciano, viejito, viejita, la palabra del Evangelio llegó a ti para transformarte. Guárdalo y arrepiéntete de haber desechado o haberlo puesto de lado. Un genuino arrepentimiento siempre está marcado por un cambio de conducta, no solo por lágrimas. Y un estilo de vida que glorifica a Dios obedeciéndolo en todo. Eso quiero para mí. Quiero que Dios me conceda un profundo arrepentimiento a mí en primer lugar de todo lo que necesito cambiar. Quiero comprometerme con Él a cambiar todo lo que me es necesario cambiar. Mi compromiso en primer lugar es con Él. Y espero que en su misericordia me dé la oportunidad de cambiar lo que debo de cambiar, lo que queda vivo, que pueda ser restaurado, lo que está a punto de morir, que cobre vida. Pero necesito yo comprometerme y necesitas tú comprometerte. Jesús dijo, si no te mantienes velando, cuando menos lo esperes caeré sobre ti como un ladrón. Ahora, Jesús no está hablando exactamente de la segunda venida, de cuando Él vuelva, aunque es aplicable. Pero Jesús está diciéndole a esta iglesia,
si no te mantienes velando, como Sardis, que no velaba porque estaba completamente confiada en todo lo que tenía, si no te mantienes velando, voy a visitarte. Y debes de saber que hay dos formas de visitación de Dios a su iglesia. Una es para bendición y todo lo que he dicho, avivamiento, y otra es para juicio. ¿Recuerdas ese pasaje? Ya estoy por acabar. Que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en 1 Corintios, donde está hablando de la Santa Cena, y que algunos participan de la Santa Cena indignamente, sin considerar, sin discernir el cuerpo de Cristo, desprecian los elementos porque simple y sencillamente se desconectaron de la realidad de lo que quiere decir ese pan y esa copa. Pablo les dice, debido a esa actitud que ustedes tienen en la Santa Cena, muchos de ustedes están enfermos, débiles y otros han muerto. Esa es una visitación para juicio. Pero si ustedes discernieran lo que está pasando al participar del pan y de la copa, no tendríamos que ser castigados. Pero somos castigados para no ser condenados con el mundo. Así que Jesús, a través de su Espíritu soberano, visitó esa iglesia y condenó, castigó a algunos. No los mandó al infierno, pero dijo, ok, tú no quieres entender, así que mejor te corto de aquí. Muchos de ustedes oran por enfermos y ni siquiera preguntan si han cometido pecado. Esa gente de la cual Pablo dice en la iglesia eran creyentes, participaban de la Santa Cena y lo habían hecho indignamente, es decir, en pecado, sin considerar su condición para honrar lo que era el memorial de la muerte del Señor Jesús. Y Dios desató un juicio permitiendo que cayeran enfermos. Y ahí ningún mago sanador puede entrar, excepto que esa persona reconozca su pecado, se arrepienta, entonces Dios podría tener misericordia de esa persona. Algunos están debilitados, no es porque no oren, sino es porque Dios en alguna manera los está disciplinando. Y Dios en su misericordia prefiere castigarnos para no condenarnos con la gente que se va al infierno. Así que, ¿qué tipo de visitación queremos? ¿Qué tipo de avivamiento queremos? ¿Uno de bendición o uno de juicio? Tienes que saber de qué lado estás. Luego viene algo rescatable. Dice, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Wow. ¿Por qué Jesús resalta que algunas personas en esta iglesia eran muy pocas las que habían sido fieles? No han manchado sus vestiduras. Él está tomando una figura de los cultos paganos de Sardis. ¿Y sabes qué era lo que ocurría? Que ellos tenían la creencia que no podían acercarse a sus ídolos con ropas manchadas, sus vestiduras manchadas. No podían, sus dioses falsos no les permitían. Así que Jesús toma esa misma figura, pero no está hablando de ropa, está hablando de la condición interna. Dice, ahí entre ustedes hay personas, unas pocas que no se han manchado. Solo unas pocas. Y luego viene una promesa para estas personas que no se han manchado. Dice, estas personas que no se han manchado sus vestiduras, que han sido fieles a mí, andarán conmigo en vestiduras blancas. Perdón, la tecnología nos traiciona, pero el Espíritu Santo no. Estas personas que han sido fieles en esa iglesia, que mayormente son infieles, andarán conmigo. Andar quiere decir tener una comunión
íntima, profunda con Él. Así como Adán y Eva se paseaban con Dios en el huerto, tenían una comunión cercana, porque ese es finalmente el propósito de Dios para los seres humanos, que tengan una amistad con Él. Una comunión íntima, porque Él nos hizo para vivir con Él eternamente y para siempre. Así que la gente en la iglesia que es fiel, que recibió desde el principio el evangelio y entendió su llamado y se mantuvo limpio, andarán conmigo en vestiduras blancas. Deberías de tener pavor con eso que Jesús dijo. Porque los otros habían vivido vidas descuidadas, creyendo que sus dioses falsos eran más dignos de vestiduras limpias. Y Jesús, es Jesús, Él no le importan tus pecados, vestiduras manchadas. ¿Te das cuenta de la magnitud del pecado de una vida descuidada que considera, vas a la fiesta, vístete bien, que vayas muy presentable, vas en la presencia de Jesús, no te importe que traigas pecados? Eso no es lo que Jesús dice, excepto que vayas con arrepentimiento, no descuidadamente a pensar que Dios tiene la obligación de bendecirnos aunque estamos abrazando una vida de pecado deliberada. ¿Pueden mandar la presentación? ¿Pueden reiniciar desde aquí? No. Ok. Así que cuando veas tu vida, cuando yo vea mi vida, no te compares con los que están manchados, porque entonces serás casi Dios. Compárate con los que llevan una vida más santa y consagrada a ti, y entonces te sentirás desafiado a crecer. Andarán conmigo entonces esos que no se han manchado en vestiduras blancas. Algunos se creen amigos de Jesús. No, Jesús es mi amigo, yo camino con Él, vivo con Él, pero realmente nunca ni siquiera lo han escuchado. Ellos en su imaginación creen que son amigos de Jesús, pero nunca han oído su voz. Son atrevidos, son temerarios al decir eso, porque viven una vida pecaminosa, descuidada y negligente en las cosas de Dios, pero todavía creen que Él es su amigo. Les pasa lo que le pasó al rey Saúl, que al principio el Espíritu Santo había venido sobre él, pero por su obstinada rebeldía y desobediencia y orgullo, dice, no se dio cuenta que el Espíritu de Dios se había alejado de él. No se dio cuenta. ¿Cómo es posible? Si algunos de ustedes que cortan hoy su compromiso con el pecado y con el mundo, vienen ante Él, entonces Él los va a levantar, Él los va a restaurar. Si algunos de ustedes tienen un pie adentro y otro afuera de su reino y se determinan venir a Jesús, Él les va a dar vestiduras nuevas. Pero ¿qué pasará con aquellos que viven su fe de manera superficial, sin un compromiso serio? Déjenme rápidamente, les digo lo que dice la Escritura. Cuando te mueras, cuando vayas a la presencia de Dios, ustedes cristianos que han sido mediocres en su compromiso, van a estar delante de Él, y lo que ustedes hicieron va a ser probado en su calidad. Su compromiso aquí en la tierra va a ser pasado por fuego, a ver si resiste, a ver si lo que hiciste era genuino. Pero si no tenías un compromiso serio con Dios, dice, en ese día el trabajo de cada uno se dará a conocer como realmente es. Ese día habrá fuego para poner a prueba tu trabajo, para demostrar la calidad de lo que cada cual ha hecho.
Si lo que alguien ha edificado es perdurable, va a recibir recompensa. Pero si a su obra el fuego la consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. Se salvará, sí, pero como quien escapa de un incendio. Se incendia tu casa, se quema todo, hasta tu ropa, y sales encuerado a la calle. Te salvaste, no te moriste. Vas allá, tu vida fue mediocre, no hiciste nada. Había algo mucho más grande que solo librarte del infierno por creer en Jesús. Si tenías una vida productiva aquí en la tierra, una vida de caminar con vestiduras blancas con Él, de guardarte en santidad de la contaminación del pecado, de este mundo, de la inmundicia. Entonces, viviste una vida negligente espiritualmente. Tu prueba es pasada por fuego y simple y sencillamente no diste el ancho. Ok, pásale, no tienes recompensa. Tu eternidad va a estar completamente cortada de todo lo que era la herencia que tenía en Cristo para ti. No recibirás nada. Estarás en el cielo, pero verás como otras personas que fueron fieles aquí en la tierra recibirán cosas que verdaderamente estaban reservadas también para ti. Es lo que dice aquí. Quedarán sin recompensa. Serán salvos, pero como si hubieran salido de un incendio. Algunos piensan que la salvación es solamente librarte del infierno, pero la salvación es regresarte al propósito eterno, vivir aquí en la tierra para Él, y cuando partas, vivir cosas extraordinarias que Él prepara para los que le son fieles. Y muchos de ustedes se van a perder eso porque viven solamente para las cosas temporales. Y se morirán solamente orgullosos de sus logros temporales, económicos o lo que ustedes quieran, y habrán perdido la más grande recompensa. Y hay otros que están en una situación peor. En todas las iglesias hay eso, y tengo que advertirles. Los que están con un pie adentro y otro afuera, que han escuchado el evangelio, pero han seguido con su vida pecaminosa. Han visto milagros en su vida, definitivamente, pero han seguido con su vida de pecado. Es decir, nunca han nacido de nuevo, nunca se han convertido al Señor. No han sido salvos, pero cantan canciones, aplauden todo, pero su vida verdaderamente está separada de la comunión con Dios, completa, muertos espiritualmente desde el principio. No han recibido el evangelio porque el evangelio los incomoda, los insta a dejar su vida de pecado, pero ellos no quieren. Simpatizan con las enseñanzas, pero no quieren un compromiso. ¿Qué pasa con esa gente que ha tenido un encuentro con el evangelio, con el poder de Dios, pero simple y sencillamente rechazan un compromiso serio con Él? Ahí dice, ve esto en dos porciones: ciertamente si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo, porque si dejan algunas cosas malas, pero no todas, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. O es mejor a veces no escuchar el evangelio si no vas a cambiar, si no vas a responder. Aquí viene algo más intenso, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué quiere decir esto? Alguien escucha el evangelio y lo entiende, pero simple y sencillamente se vuelve a su vida de maldad después de haber escuchado. Ya no hay más sacrificio para él que le pueda salvar. Cualquiera que escuche el evangelio de lo que Cristo hizo por esa persona en la cruz y simple y sencillamente lo rechaza, se larga al mundo, ya no hay más oportunidad. Es lo que dice aquí. O sea, tú prefieres seguir viviendo en pecado, no quieres nada con Dios. Está bien, pero no te engañes a ti mismo. En lugar de que huyas después de escuchar el evangelio, aférrate a Jesús. Aférrate a Él. Aférrate a lo mejor que puedes tener aquí en la tierra, a Cristo Jesús.
no solamente seas un simpatizante, no solamente te emociones y cantes. Clama con fervor a Jesús que te salve y cambie tu corazón en verdad y lo haga volver a Él. Llora por tu condición. Pide a Jesucristo que sea tu Salvador. Y entrégate completamente a Él para obedecerle. Hay 3 promesas para los que son fieles. ¿Puede venir alguien en el piano? Jesús habla de 3 promesas a los que son fieles en Sardis y en familias con propósito. Al que venciere de todas estas cosas que vengo hablando. Ahora, vencer implica una lucha. No vences con los brazos cruzados. Al que venciere esa inercia de separarte de Jesús, de ir al mundo a saborear lo podrido, de copiar los caminos mundanales, de separarte de la comunión íntima. Al que venciere, tienes que darle un golpe mortal al pecado, tienes que darle un golpe mortal a la cultura que te atrapa y te aparta de la comunión con Él. Tienes que darle un golpe mortal a tus deseos carnales por el poder del Espíritu Santo. Porque si vences, dice Jesús, y Él está seguro que vencerás, serás vestido de vestiduras blancas. Las vestiduras blancas en la mente de Jesús es la cultura romana, quiere decir victoria. Serás vestido como un cristiano, un hijo de Dios victorioso, pero también quiere decir pureza y justicia. Y también quiere decir las obras rectas en las que viviste por causa de su gracia, que no desperdiciaste la oportunidad para vivir una vida recta que le glorifique. Serás vestido de vestiduras blancas, no borraré su nombre del libro de la vida. Esto no es una amenaza. Es un recordatorio de que para los que están en Cristo no verán condenación. No temas tú que has sido fiel al Señor, porque nunca, es lo que significa esto, de los nunca, jamás, nunca voy a borrar tu nombre del libro de la vida. Porque los que están escritos en el libro de la vida están ahí desde antes de la fundación del mundo. Jesús está animando a los que son fieles a que permanezcan fieles. Nunca tengas miedo de que yo te voy a borrar del libro de la vida. Nunca lo voy a hacer. Tercera promesa: confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Al que se avergonzare del Hijo de Dios delante de las personas, yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre y de los ángeles. Al que me negare delante de los hombres, yo también lo voy a negar. Padre, yo no conozco a esta persona. Y Jesús dice: a ustedes que son fieles, con orgullo quiere decir esto. Cuando llegues ahí, yo te voy a confesar delante de mi Padre, delante de los ángeles. Miren, Él es mi discípulo. Miren, Él fue fiel. Y todo el cielo aplaudirá tu entrada al cielo, tu entrada a tu destino eterno. Todo el cielo aplaudirá porque Jesús está parado delante del Padre, delante de los millones de ángeles. Miren, es Raquel, es Daniel, es Luis. Me fue fiel en la tierra a pesar de todo lo que pasó. Se entregó a mí con todo. Fue fiel en las dificultades. Él, estoy orgulloso de él, Padre. Estoy orgulloso de ella, Padre. Ya lo había dicho él en un salmo: los fieles de la tierra estarán conmigo. No se acercará a mí aquel que alberga iniquidad en su corazón. La promesa es que si manchaste tus vestiduras al contaminarte deliberadamente de pecado, mundanalidad, negligencia, apatía, ya has estado dando a luz pecado, porque te desviaste, te apartaste de la comunión con Él. Está llena tu alma de amargura, probablemente, de insatisfacción. Dios puede devolverte esas vestiduras.
exactamente como al hijo pródigo. Se fue, desaprovechó todo lo que recibió, todas las buenas cosas que del Padre recibió, las fue y las malgastó. Vivió una vida miserable, mediocre, todo lo que he dicho anteriormente, pero volvió en sí. Di conmigo, volvió en sí. Es decir, se esforzó y entendió: ¿qué estoy haciendo viviendo esta vida miserable? Iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme hijo. Hazme como uno de tus siervos, como el más bajo de los esclavos que tienes. Al menos voy a comer. Y el padre dice: tráiganle un anillo, la restauración del pacto. Traigan vestiduras nuevas, porque mi hijo estaba perdido y ha sido hallado. Estaba muerto y ahora vive. Vengan, alégrense conmigo, hagamos fiesta. Oh, él no estaba esperándolo con un azote, con un palo con clavos. Había sufrido pérdidas terribles, definitivamente. Quizás venía con sida, con sífilis o con lo que sea, con la viruela del mono. Pero se arrojó a los brazos del Padre y dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. He malgastado todo lo que me diste. ¿Estás vivo o estás muerto? Estás muriendo. ¿Cuál es el inventario de tu vida? Porque las últimas palabras que dice Jesús: el que tiene oído para oír, escuche lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Estás con un pie adentro y otro afuera? Decídete: o sirves al diablo con todo tu corazón, o corre al trono de la gracia para suplicar misericordia. ¿Tienes un compromiso con el mundo, con el pecado ahora, y quieres romperlo? ¿Has malgastado la oportunidad que Dios te dio? Si todavía queda un poquito de fuego en las brasas, Él no está para apagarlo. Si tú quieres que se avive ese fuego, si tú quieres que te sea restaurada esa hermosa comunión con Jesús, tienes que levantarte, tienes que despertarte y comenzar a velar. Tienes que levantarte y luchar con todas tus fuerzas en contra de aquello que te ha venido privando de crecer en una comunión con Él. Tienes que levantarte y pelear contra aquello de tu carne, contra tus pasiones mundanales. Tomar las armas de justicia y pelear y decir: quiero quitarme esta ropa inmunda. Quiero las vestiduras blancas de Jesús y andar con Él. Quiero que Él sea mi pasión. Quiero que Él sea mi todo. No quiero una vida superficial. Yo quiero eso. He terminado. Sé que avivamiento viene, pero antes de avivamiento viene Juan el Bautista, que nos dice: prepárenle el camino al Señor, arrepiéntanse, raza de víboras. No crean que van a escapar de la condenación si no se arrepienten.
Son palabras duras de Juan y palabras duras de Jesús, pero que si las oímos y las atesoramos, vamos a entender que Él está buscando nuestro bien. Todos los que saben, mira, el altar está abierto. Algunos querrán venir y doblar sus rodillas y ponerse a cuentas con Él, porque Él dijo: vengan y estemos a cuentas. ¿Sabes qué quiere decir eso? Vengan y estemos a cuentas. ¿Cuánto te debo? ¿Cuánto me debes? Pero si tus pecados fueran tan horribles, tan escandalosos, van a ser limpiados y tus vestiduras van a quedar blancas como la nieve. El que confiesa su pecado y se aparta hallará misericordia. El que lo esconde, el que no quiere admitir su pecado, no va a prosperar. Ok, el altar está abierto. Todo aquel que quiera públicamente, al pasar, reconocer: mi vida no está bien, mi vida no está bien. Yo ya lo hice, te acabo de decir, necesito urgentemente un milagro de Dios en mi vida. Te lo estoy diciendo desde el mismo lugar en donde probablemente tú te encuentras, en quiebra, en bancarrota. Aquí está. Vengan los que necesitan ponerse a cuentas con Él, sea por poco o sea por mucho que esté mal en tu vida. No digas: pues no he pecado casi. Eso decían los de Sardis, vivían confiados en sus glorias pasadas. Y ese poco fue la hendidura por la cual el enemigo entró y trajo ruina.